Hay tres grandes formas de vender. La primera es con pura intuición. La mayoría de la gente que vende se pone a vender sin tener conocimiento. Entonces, pura intuición. Todo lo basan en la atención. Vamos a hablarle a este primer eje de vender, atención pura. Atendiendo al cliente, nosotros estamos a la expectativa, no hacemos nada para que vengan clientes hacia nosotros, realmente no somos propositivos con el cliente es el que nos lleva la batuta, el que lleva la dinámica y tampoco no conocemos nada de cómo hacer que tome la decisión o que la acelere, etcétera. Normalmente nosotros solamente nos centramos en pura y dura atención y con eso esperamos a que el cliente en algún punto compre. Eso es un gran grupo de personas. El otro, que ya leyó algunos libros, se enfoca en lo que le llamo yo fuerza bruta. ¿Qué es fuerza bruta? La venta por números, por estadísticas. En algún punto entiendes, por ahí lees, que la clave está en acciones masivas, como lo dice el gran Cardón. Nosotros nos enfocamos a hacer más llamadas, más reuniones, más cotizaciones, más prospecciones y en base a fuerza bruta, meter mucha actividad, subimos nuestras ventas. Y la tercera forma es la venta persuasiva, donde nosotros identificamos cuáles son las acciones específicas que necesitamos para que las ventas se den. Convengamos, las ventas es un proceso. Tenemos que hacer ciertas acciones en cierto orden. Si las hacemos bien, nuestras probabilidades de que nos compren se elevan. Y podemos estarlo haciendo con fuerza bruta, muchas acciones, todo el tiempo ocupado, todo el tiempo corriendo. O la otra, concentrándonos solamente en esas acciones que ya sabemos que nos dan el resultado. Y esas acciones que nos dan el resultado, enfocarnos específicamente a no perderlas y hacer más solo de esas. Les pongo un ejemplo. Hay mucho que se tiene que hacer en la parte. Recuerden que las ventas se dividen en tres fases: prospección, persuasión y ventas. En la prospección hay que hacer mucha talacha, mucho trabajo que se puede decir no remunerado. Hacer investigación, encontrar prospectos, estar haciendo y mandando mensajes, haciendo llamadas en frío, etcétera. Todo eso está bien, se necesita, pero hasta ese punto no tenemos ninguna posibilidad de vender. ¿Dónde arrancan las posibilidades de vender? Las posibilidades de vender arrancan desde el momento en que sembramos una cotización. ¿Qué es una cotización? Desde el momento en que presentamos nuestro precio. Y ojo, hay que tener cuidado porque muchos entienden esta parte y entonces dicen, bueno, el objetivo es que yo esté cotizando, que esté presentando, entonces me enfoco a eso y no hago la primera parte. Es un error porque el precio presentado en el momento incorrecto mata la venta. Nosotros necesitamos hacer esas pequeñas acciones y después poner el precio. ¿Cómo lo logramos en esta venta persuasiva? Ya entendimos que tenemos que enfocarnos en las cosas que sí nos dan resultados y el primer paso son las cotizaciones. Pero no quiero adelantar demasiado el tema de la cotización porque si no puedo matar la venta. Entonces, lo que yo voy a enfocar mi esfuerzo y mi tiempo es en las cotizaciones. Y para no descuidar lo otro, lo voy a delegar. El día de hoy, con la tecnología, con la parte de la automatización o semiautomatización, lo puedo hacer. Por eso, en la mayoría de los rubros, estamos mudando de hacer una venta que se llamaba, una prospección que se llamaba outbound, que es yo salgo a buscar al cliente y a convencerlo para que me compre, y cambiarla a una inbound, donde yo dispongo cosas para que sea el cliente el que me encuentre y me toque la puerta para pedirme que yo le venda. Uno de los grandes conflictos que tiene la mayoría de la gente que vende es en algo que dentro del proceso de venta se llama contacto inicial. ¿Qué es el contacto inicial? Yo ya conseguí el lead, ya sea que el lead se acercó a mí y me pidió que le dé información o que le dé el precio, etcétera, o yo de alguna manera soy el que hice la base de datos y obtuve un posible candidato y voy a entrar en contacto con ellos. El contacto inicial se divide en tres acciones. 1, correo de prospección. 2, llamada de prospección. Y 3, visita de prospección. Dependiendo lo que vendas y a quién vendas, cambia. Vamos a hacer 3 grandes rubros. Yo le vendo productos a
usuarios finales y esos productos no son high ticket. ¿Qué quiere decir? Que no rebasan los $100 de costo. Entonces quiere decir que es un commodity, algo muy conocido, muy fácil de obtener por el cliente, y entonces ahí hay una estrategia. El segundo es: yo vendo productos a empresas. Y entonces, como son empresas, sé que va a cambiar la forma de visualizar cómo es que hace la compra, y solamente por ese cambio se van a obligar a ser más racionales, y entonces tengo que utilizar otra estrategia. Y el tercero es: vendo servicios, independientemente si se los vendo al usuario final o se lo vendo a empresas. Es una tercera forma de vender, una tercera estrategia. Vamos a ir desde la más compleja a la más sencilla. Cuando nosotros vendemos servicios. Cuando vendemos servicios se dice que estamos vendiendo un intangible. Y entonces, como intangible, tiene un poco más complejidad. Si tú has estado en esa estación de la vida donde has querido vender servicios como si fueran productos, te has dado cuenta que es mucho más difícil, y prácticamente las técnicas que tienes tú para vender productos no sirven para vender servicios. Porque primero, la gente no tiene algo que ver, no tiene algo que comparar, no tiene algo específico. Muchos de los servicios son lo que se le llama trajes a la medida o soluciones personalizadas. Aunque tú lo quieras paquetizar, de hecho ha habido mucho esfuerzo para que cuando tú vendes servicios lo trates de bajar a un producto. A algunos les ha servido, a algunos no. Siempre estás en la complicación de que el cliente lo que está buscando es una solución específica y personalizada para él. Entonces, la forma de transmitirlo tiene que ser personalizada. Y uno de los grandes conflictos que hay es que muchas veces tienes que venderlo uno a uno, que esa es la forma más sencilla. Se puede hacer más de forma masiva, pero necesitas tener una infraestructura abajo. Ahora, en este tema del contacto inicial, en la prospección, de voy a entrar en contacto con estos prospectos que les voy a vender yo un intangible, un servicio, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tratar de hacer una pequeña exploración para conocer informaciones estratégicas. ¿Cómo funciona? Antes de vender, yo tengo que con el cliente primero atender, después concientizar, luego persuadir, y entonces ya estará listo para que le vendas. El punto más importante es la concientización. Dentro de esa fase de la concientización, y también se puede hacer dentro de la atención, vamos a hacer algo que se llama exploración. La exploración es obtener informaciones estratégicas. ¿Qué son las informaciones estratégicas? En general son 7 informaciones las que nosotros necesitamos recabar. Problema, necesidad, qué es el impacto negativo, cuál es la expectativa de solución, tiempo límite y dolor del tomador de decisión. Además, tenemos que saber presupuesto y lo que se le llama cumplimiento, que es cómo va a tomar la decisión de compra. Son 7 que necesitamos sacar. Muchas veces cuando nosotros estamos en la fase de la atención con el cliente, él solito nos las dice, pero nosotros tenemos que estar al tanto de obtenerlas. Luego, después, ya que tuvimos esas informaciones estratégicas, nos vamos a enfocar en palabras y frases principales del cliente, qué es lo que realmente le interesa. Cuando nosotros hacemos esa interacción con el cliente, nosotros vamos a recabar información. Vamos a pensar que si estamos haciendo una venta en línea, por eso es muy importante en las páginas de aterrizaje, una vez que lo trajiste de tu publicidad a un formulario, saques parte de esa información. Con esa información nosotros vamos a generar más adelante en el proceso algo que se llama oferta irresistible de valor. ¿Qué es una oferta irresistible de valor? Una oferta irresistible de valor es una oferta, una cotización, una propuesta que va primero a rebasar la expectativa de solución que tiene el cliente. Segundo, va a incluir diferenciales y valor agregado para que el cliente, y ese valor agregado tiene que ser altamente valorado por el cliente para que el cliente cuando compare lo vea superior a las demás. Es más, el objetivo es que tenga tanto valor agregado que no sea comparable con lo demás que tiene la competencia. Tercero, mucho valor percibido. Que el valor percibido que tenga el cliente por lo que va a recibir sea demasiado alto, más que el dinero que va a dar a cambio. Y el último, sentido de urgencia. El valor percibido es todo un tema. Hay que utilizar varias estrategias para que nosotros podamos subir el valor percibido. Cabe mencionar, una de las actividades principales de todo comercial o de todo emprendedor cuando está
haciendo la acción de vender en todo este proceso es subir el valor que percibe su cliente. Porque dentro de las 3 funciones que tiene todo comercial o emprendedor en la faceta de comercial, que es 1, subir en cada una de sus transacciones o lograr el mayor margen de utilidad posible. 2, lograr que sus clientes que tiene sigan comprando y cada vez compren más. Y 3, generar nuevos clientes. En esta primera parte de lograr la mayor utilidad posible en cada una de sus transacciones, para lograr eso necesita cambiar la percepción del precio que tiene el cliente. Todos los clientes antes de comprar lo hacen muchas veces instintivo. Evalúan el valor y un cliente solamente va a comprar si él en su cabeza percibe que lo que va a obtener vale más que el dinero que va a dar a cambio. De hecho, la venta es una transacción y en esa transacción el que vende piensa que lo que va a dar vale menos que el dinero que va a obtener a cambio, si no, no vendería. Y el que compra tiene que pensar que lo que obtiene vale más que el dinero que va a dar. Esa percepción es la que nosotros vamos a buscar cambiar, elevar el valor percibido. Hay 4 ejes principales. Está el tiempo en el cual voy a obtener la solución, qué tan fácil va a ser obtenerla, qué tan rápido va a ser obtenerla y qué tan esforzado va a ser la implementación para poderlo alcanzar. Y jugamos con esas 4 variables. Hay una fórmula que normalmente se utiliza en ventas, que no es el tema de la charla de hoy, pero que nosotros tenemos que hacer. Con eso en mente, cuando nosotros estamos haciendo la interacción inicial, el contacto inicial, tenemos que partir de esas pequeñas bases, de ese objetivo de obtener las informaciones para que nosotros en el proceso subamos el valor percibido. Y nosotros podemos hacer o iniciar ese proceso con cualquiera de estos 3 acciones: correos de prospección, llamadas de prospección o visitas de prospección. Cada una tiene sus estrategias, tiene su contenido, etcétera. Por ejemplo, un sumario rápido. En el correo de prospección, nosotros tenemos que desarrollar un correo persuasivo y poner mucho énfasis, mucho tiempo y mucha energía en desarrollar el nombre de asunto del correo y los primeros 2 renglones. Y en el tercer eje, lo que se llama el call to action, que es eso que nosotros queremos que el cliente haga una vez que leyó nuestro correo electrónico. El correo electrónico, principalmente cuando nosotros vamos a vender a empresas, es una gran herramienta. No tanto cuando vendemos al usuario final. ¿Por qué? Porque normalmente todos los tomadores de decisión, esas personas que influyen dentro de la decisión de compra en una empresa, no es una sola persona, sino son varias. Y cuando nosotros mandamos ese correo tenemos oportunidad de que nos vean, porque muchos de esos ejecutivos en el día, en algún punto, tienen que ver ese correo. Entonces, cuando ellos deciden qué van a leer y qué no van a leer, muchos tomadores de decisión, principalmente cuando son empresas grandes, los principales tomadores de decisión, deciden si van a leer o no van a leer un correo primero por el asunto. Se dice que normalmente el tiempo promedio que un tomador de decisión de primera línea le dedica a decidir si va a leer o no va a leer un correo es de aproximadamente 5 segundos. Básicamente el tiempo que tarda en leer el nombre del asunto. De hecho, van leyendo los nombres de los asuntos y con eso deciden si quieren leer. La mayoría de los servicios de correo electrónico ya tienen facilidad de ver una previsualización del correo sin abrirlo. Te abre una parte y ahí es donde están los 2 primeros renglones. Entonces, el paso 1 es dedicarle a que ese nombre del asunto sea personalizado, sea atrayente, rompa el patrón de todo lo que tiene para que sea llamativo y desate tanto interés en el cliente que abra el correo, o que si no, por lo menos lea los 2 primeros renglones en la previsualización que tiene el correo electrónico. Y entonces el segundo paso es dedicarle tiempo, esfuerzo y energía al los 2 primeros renglones del correo electrónico. ¿Por qué? Porque en base a los 2 primeros renglones, el cliente o el prospecto va a decidir si sigue leyendo, si ahora sí abre el correo. Esos 2 primeros renglones no son para poner ese choro que antes se ponía de somos la empresa mejor del mundo con un montón de años de experiencia y no sé qué, o los saludos muy formales de
estimado licenciado, licenciada, gracias por atender, porque son 2 renglones lo que tienes. Específicamente, tenemos que ir directo a la yugular. Y para eso hay una técnica, que es hablar del punto de dolor que tiene el tomador de decisión. ¿Qué es el punto de dolor? Nosotros, cuando vamos a ir a vender algo, principalmente a las empresas, nace de una necesidad, pero esa necesidad es consciente por parte de la empresa o de los tomadores de decisión que deciden iniciar la compra en base al impacto negativo que el problema que tienen les causa. ¿Qué quiere decir esto? Hay un problema, existe un problema y ese problema tiene un perjuicio, un impacto negativo a la empresa. Si el impacto negativo es tolerable, la empresa puede no hacer nada y continuar así durante mucho tiempo. Entonces no hay necesidad de solucionar el problema. Si no hay necesidad de solucionar el problema, no hay necesidad de comprar nada. Pero si el impacto negativo crece a un punto en que sea muy incómodo o que esté afectando otras cosas, entonces ahora sí se gesta una necesidad. Nosotros podemos concientizar al cliente de que existe una necesidad en base a hacerlo consciente del impacto negativo que tiene y de cómo puede acrecentar ese problema en el futuro. Pero no podemos crear una necesidad, a excepción que nosotros seamos el causal del problema, nosotros no la podemos crear, nosotros la concientizamos. En una simplificación, hace algún tiempo se decía que tú le crees la necesidad al cliente. Realmente lo que haces no es crearla, es concientizarlo del impacto negativo para que esa persona sea consciente y genere la necesidad de solucionar ese problema. Entonces nosotros estamos buscando continuamente los problemas. ¿Qué problemas? Específicamente los problemas que resuelve mi producto o servicio. Ahora bien, ya una vez que nosotros entendimos esta parte de concientizar y hacer que el cliente genere por sí mismo esa necesidad, cuando ya tenemos esa parte, tenemos que ir al siguiente nivel. Cuando nosotros vendemos a empresas principalmente, la gente que toma la decisión de compra, estos que se llaman tomadores de decisión, no tienen el impacto negativo. El impacto negativo lo tiene la empresa. Por ejemplo, se daña una máquina. El tomador de decisión a lo mejor dice, yo soy el comprador, la máquina se dañó y le está afectando a producción, pero a mí no me está afectando. Sí hay una responsabilidad porque la compra termina siendo una actividad, un trabajo para el comprador, pero no tiene un impacto negativo por el problema. ¿Qué tenemos que encontrar? ¿Cuál es el impacto negativo específico en ese tomador de decisión, en ese comprador? Cuando nosotros vemos eso y lo encontramos, a eso le llamamos dolor. Recapitulando, el cliente solamente va a comprar si tiene una necesidad y la necesidad se va a gestar solamente si hay un problema que tenga un impacto negativo lo suficientemente grande o doloroso como para que lo mueva a solucionarlo. Segunda cosa, ese impacto negativo que generó la necesidad de solucionar el problema, por la cual van a dar el paso para iniciar el proceso de compra, muchas veces cuando nosotros vendemos a empresas, no afecta directamente a las personas que van a tomar la decisión de comprar. Nosotros, para que podamos utilizarlo más adelante en la venta, vamos a tener que buscar cuál es el impacto negativo personalizado en ese tomador de decisión de no solucionar ese problema, y a eso le llamamos dolor. Entendido esta parte, una vez que nosotros interactuamos, cuando estamos haciendo el correo de prospección, vamos a utilizar esos puntos de dolor. Y ustedes dirán, Jorge, ¿cómo voy a encontrar el punto de dolor si todavía no converso con el cliente? Muy fácil. Si tú vendes un producto o un servicio, ese producto o servicio resuelve problemas específicos en tus clientes objetivos. Y esos problemas específicos se repiten con varios clientes y varios tomadores de decisión por la industria, por el sector, por el tipo de solución que buscan. Cuando nosotros entendemos eso, en base a la experiencia podemos ir viendo, hay puntos comunes que los compradores, por ejemplo, el más conocido, a un comprador le pagan por 3 acciones. Una,
obtener el precio más bajo de lo que va a comprar sin salirse de su especificación. 2, obtener la mayor cantidad de beneficios a los que pueda acceder sin rebasar su presupuesto. Y 3, ser una parte activa en la mejora continua de su empresa. Esos 3 son 3 puntos de dolor que todos los compradores van a tener en común. Entonces, si nosotros ya conocemos que una de las cosas es obtener el precio más bajo sin salirse de su especificación, ese es un punto de dolor al que yo puedo atacar con mis primeros 2 renglones. Por ejemplo, ¿quieres disminuir tus costos de adquisición de productos en un 30%? Contáctame. Eso les va a hacer llamar la atención. Se le llama hacer una aseveración. La gente, de repente, cuando nosotros estamos en esos 2 párrafos, responden a 2 cosas principalmente: preguntas abiertas y aseveraciones intrigantes. Cuando yo le digo, ¿sabes qué? Reduce tus costos de adquisición de productos en un 30%, la incógnita es ¿cómo? Y entonces eso es lo que yo quiero, desatar en esos 2 renglones la curiosidad, para que acto seguido el prospecto no va a leer mi correo, sino lo que va a hacer es scrollear, mover hacia abajo para ver puntos importantes. Y ahí es donde entra el tercer punto. El tercer punto, si recuerdan, es hacer un call to action, una llamada a la acción. ¿Qué quiero que haga el cliente con este correo? Tiene un objetivo. También ahí se falla mucho cuando tenemos vendedores novatos porque no saben qué hacer. Lo mandan y esperan que el cliente solito discierna qué tiene que hacer. Nosotros tenemos que ser específicos, tenemos que decirles qué queremos que hagan. Contáctame, regístrate, mándame una solicitud, compárame, lee mi información, acéptame una reunión, vamos a calendarizar una llamada de seguimiento, etcétera. Tú le pones ahí qué es lo que quieres. Entonces eso tiene que resaltar. Hay un pequeño truco, no solamente basta con que se lo digas, tienes que generarle sentido de urgencia. ¿Qué es esto de sentido de urgencia? Es darle un motivo al cliente para hacerlo hoy conmigo. Hablando específicamente de ventas, el sentido de urgencia es ¿por qué me tienes que comprar a mí hoy? Ese sentido de urgencia fusionado con lo que quiero que haga el cliente, el call to action, va a generar la magia y va a obtenerlo. Ahora, muchas veces el correo de prospección, cuando nosotros vendemos empresas, no estamos en el mejor de los casos esperando una respuesta aislada, individual del tomador de decisión. Es lo que nuestra expectativa quisiera, pero no es la finalidad del correo de prospección. Muchas veces ese correo de prospección nos sirve para entibiar al cliente. ¿Por qué queremos entibiar al cliente? Para no tener que hacer una llamada en frío, para entrar a su radar, para que sepa que existimos, para tener algo que se llama trigger events. ¿Qué son los trigger events o los gatillos? También les llaman motivos de iniciar conversaciones. Son pequeñas justificaciones o razones por las cuales vamos a entrar en contacto con ese tomador de decisión o esa empresa o ese prospecto. Básicamente es el para qué quiero contactarte. Y de ahí me brinco. Hay muchas más cosas en el correo de prospección, pero son las 3 más importantes. Pero de ahí nos vamos a la llamada de prospección. Está la llamada en frío, donde yo tengo una lista de un montón de desconocidos. No tengo cómo sacar más información. Básicamente me contratan para que yo vaya a la guerra sin fusil, a matarme, a buscar cómo encontrar esos candidatos y convertirlos de una en prospectos. Cuando es así, nosotros tenemos que entender que igual como en el correo de prospección tenemos pocos renglones para persuadir al cliente, en la llamada de prospección es mucho más. En la llamada de prospección tenemos una oportunidad y esa oportunidad tiene altas posibilidades de que interrumpamos al cliente, al prospecto. Primero, no quiere recibir nuestra llamada. Segundo, está harto de recibir esas llamadas acartonadas con speech aprendidos de memoria, de llamadas en frío, donde le quieren ver algo de una. Entonces lo que nosotros necesitamos es darle la vuelta. Cuando vendemos a empresas, esto toma más relevancia. Cuando vendemos al consumidor final, a lo mejor tuvimos suerte y ese consumidor final no tenía nada mejor que hacer. Y tú le hiciste el día.
y de repente por una cuestión meramente de azar, lo tomaste en el momento correcto a la hora indicada y fue receptivo, te escuchó y quiso avanzar en el proceso que tú lo querías llevar. Pero cuando le vendes a empresas, tienes que recordar que los tomadores de decisión, primero, no son dueños del dinero con el que te van a pagar. Segundo, la actividad de la decisión de compra es una acción, es un trabajo. No es algo que per se quisieran hacer. Aunque les paguen para eso, muchos no lo quieren hacer. Tercero, están ocupados con muchas otras actividades y tu llamada los va a interrumpir. Antes de tan siquiera vender, nosotros necesitamos lograr que el cliente o el prospecto sepa que existimos, que conozca, que nos ubique. Segundo, que le guste lo que ofrecemos. Tercero, que confíe en nosotros, en nuestra marca, en nuestro producto o en nuestro servicio. Cuarto, que nos identifique como una posible o una de las mejores soluciones que hay a su problema. Y de ahí muchos pasos más. Entonces, en estos primeros 4 pasos, el primero es conocimiento. Una de las primeras labores que nosotros hacemos en la prospección es que sepan que nos conocen. Hay un gran error porque muchas veces en esas ventas de telemarketing quieren llamar a la persona y de una cerrarlo. Pero la gente dice, no sé quién eres, no conozco lo que vendes, no tengo confianza en ti, entonces no te escucho. El primer objetivo que hay en toda llamada de prospección, ya sea en frío o en tibio, es que nos conozcan, que sepan quiénes somos. Segundo objetivo es que les guste lo que nosotros hacemos. Tercer objetivo es que confíen, aunque sea una confianza incipiente. Y cuarto es que nos identifiquen como una posible solución y solamente hasta ahí ya vamos a poder ofrecer. Ahora, está muy bien todo esto. ¿Cómo lo hacemos en una llamada? Ya sea en frío o ya sea en tibio. En cualquier llamada de prospección, nosotros tenemos que tocar 5 elementos. Y antes de darte estos 5 elementos, te tengo que comentar que tienes el tiempo contado. Se ha identificado que una persona del otro lado del teléfono te va a dar escasos 15 segundos, en el mejor de los casos, 15 segundos, para decidir si te quiere seguir escuchando. ¿De qué depende? De cómo lo hagas. Si la persona que está en el teléfono de repente escucha ese tonito muy característico de ese vendedor que solamente se aprende un speech de memoria, que va encarrerado, que está plano, de ese vendedor tradicional, en esos 3 segundos decide, yo no lo quiero escuchar. No sé qué vendas, no sé qué ofrezcas, no tengo tiempo, o a lo mejor está libre, pero dice no quiero. Y te va a colgar. O va a esperar a que respires para decirte no. Y muchos ya si insistes en base al hartazgo que hay de esa mala dinámica de llamadas, te cuelgan. Entonces, lo primero es no suenes como un vendedor transaccional. Porque si no, en menos de 3 segundos te van a dejar de escuchar. Segundo, en base a lo primero que digas es lo más importante. Es a lo que va a poner atención. Nosotros, si empezamos con quién hablo, en inmediato dice la gente, este no me conoce. Si no me conoce, no tengo que confiar, porque nos enseñaron desde muy pequeños en no confiar en extraños. Entonces es el principal error, bueno, no el principal, uno de los principales errores que se comete cuando se hace llamadas en frío. Llamar y preguntar, ¿con quién tengo el gusto? Pues tú marcaste, tú deberías de saber a quién le llamas. Habrá algunos que hacen bien su trabajo, tienen esa información, tienen el nombre del prospecto al que están llamando y entonces pueden ya hacer esa interacción para que la gente tome confianza con el nombre de la persona. Pero habrá algunos que no lo tienen, entonces hay que omitir ese paso e irnos directamente a lo demás. Y tenemos 15 segundos. ¿Qué es lo que tenemos que decirle? ¿Quién soy? ¿De dónde? ¿Qué hago? ¿Por qué le llamo? Y lo más importante, ¿para qué le llamo? El para qué le llamo es lo que va a lograr que el cliente decida seguirme escuchando. En las llamadas de prospección eso es bien importante. Todo eso se desarrolla una técnica a la que nosotros le llamamos presentación de 15 segundos, que el comercial o el emprendedor tiene que tener muy bien practicada y desarrollada para que le salga, primero, de forma natural. Segundo, utilice un tono conversacional.
Recuerden que las personas que están del otro lado tienen mucho menos información. Cuando nosotros estamos interactuando directamente con ellos, no solamente lo que decimos funciona, sino también cómo nos vemos y cómo actuamos. En la comunicación, el 60% es quién lo dice. Cuando nosotros estamos en el teléfono, somos un extraño, entonces perdemos ese 60% de la comunicación. El 32% más o menos es cómo lo dice. Entonces, eso sí lo tenemos a través del teléfono. Hay que poner mucho cuidado en el cómo lo dice. Desde el tipo de palabras, la forma. Por eso no nos sirven a aprendernos speech de memoria y menos tener un guión que estamos leyendo. Cuando nosotros leemos, perdemos 3 partes importantes. 1, el tono. 2, la velocidad, el ritmo. Y 3, lo que se le llama la textura de la comunicación, porque muchas veces las palabras que utiliza el guión no son nuestras. Entonces, cuando nosotros tenemos que cuidar esa parte de la comunicación. Y se ha demostrado que la posición del cuerpo ayuda, cambia, modifica la comunicación. Nosotros, si estamos sentados, si estamos acostados, si estamos parados, cambia la caja de resonancia y entonces cambia la entonación, cambia muchas veces hasta el volumen, el ritmo. Si tenemos una sonrisa, si estamos serios. Una de las técnicas que utilizan mucho en los call centers es ponerse un espejo enfrente para estar viendo los gestos que haces y controlarlos, porque eso cambia. Aunque no es algo racional, consciente, el tomador de decisión de forma inconsciente está sensando todo el tiempo esa comunicación y en base a eso decide si es digno de confianza o no. Es un tema de instinto. ¿Te ha pasado? Has estado en esa estación de la vida donde de repente recibes una llamada y hay algo en tu interior que dice no confíes, cuelga. Es ese tipo de cosas. No hay congruencia entre lo que se dice contra cómo se dice. Solamente el 7% es ¿qué dices? Las palabras, el guión. Nos han vendido principalmente Hollywood como películas como El Lobo de Wall Street, que lo más importante son las palabras y si te las aprendes, con eso es suficiente, pero no es así. Realmente en este impacto de la comunicación donde el 60% es quién lo dice, el 30 y algo por ciento es cómo lo dice y menos del 10% es qué dice, ese qué dice es ese guión. Importa, pero menos de un 10%. Importa más lo otro. Si logras hacerlo bien, el cliente te va a querer escuchar y entonces ahí en el segundo eje de una llamada de prospección, dentro de la importancia es el objetivo de la llamada. ¿Cuál es? Spoiler alert, no es que te compre en ese momento. Pobres de los que se dedican a tratar de hacer ventas con una sola interacción. Es muy difícil. Pero no es imposible. Ahora, no es que sea, a lo mejor tu finalidad es cerrar una venta en la llamada, pero no tiene que ser el objetivo después de que el cliente decidió escucharte. Tienes que pasar por los otros procesos. ¿Cuáles son los otros procesos? Que te conozca, que le guste, que confíe y de ahí lo persuades a que tú eres la mejor opción y entonces ahora sí, ya está listo. Tiene una oferta irresistible de valor, le presentas tu oferta irresistible de valor y ahora sí ya lo tratas de cerrar, pero tienes que pasar por ese proceso todo en la llamada. Ahora, por último, en esta parte de la prospección, el tercer eje, la tercera posibilidad que hay en el contacto inicial es la visita de prospección. En la visita de prospección, nosotros puede ser que hagamos una visita en frío que cada vez menos funciona. Primero porque la inseguridad en todos nuestros países está muy alta y cada vez más la maña, los malosos, se disfrazan de vendedores. De hecho, hay un fenómeno donde los malosos se disfrazan de vendedores para conocer o llegar a los dueños, a los tomadores de decisión principales, para extorsionarlos. O para entrar a las empresas y halconear, estar buscando qué es lo que tienen para hacer una fechoría, un robo, etc. Entonces, cada vez es menos probable que tú, si llegas de la nada a cualquier negocio, primero te dejen pasar. Segundo, te lleven con el tomador de decisión principal. ¿Hay maneras de lograrlo? Sí, pero cada vez es más difícil.
¿Por qué? Porque ahora suele pasar que tú llegas, antes te decían, no, sí, pásale, ahorita te atienden, etcétera, etcétera, y esperabas. Ahora ya no, ahora te agarran y te dicen desde vigilancia, ¿sabes qué? Manda un correo a este correo. Manda tu carta de presentación a tal página. Y ya de ahí se deshacen de ti. Entonces, recuerda que empezamos con que hay 3 maneras de vender. Una, con pura atención y sin control, donde tú solamente le provees atención a tu prospecto, a tu cliente, y dejas que él, si te va bien, solito se persuada, solito se convenza, solito tome la decisión de comprar, y tú solamente atiendes, que es como vende la mayoría de la gente. La segunda manera es con fuerza bruta. Tú, en base a los números, acciones, te vas a tapar de trabajo, hacer un montón de cosas, mucho, para que en base a todo lo que hagas, eleves tu cantidad de ventas. Y la tercera es hacer lo que se llama la venta persuasiva, venta inteligente. Reconoces cuáles son las acciones importantes que logran que realmente se geste una venta, y todo tu esfuerzo lo pones ahí y lo demás lo delegas con tecnología. Hablando en este eje de vamos a hacer una venta inteligente, de no trabajes duro, sino trabaja inteligente. Ahí nosotros, cuando vamos a hacer llamadas en fría, es estar trabajando duro, porque ya sabemos que las probabilidades de que me reciban son súper bajas. ¿Qué es lo más eficiente? Utilizar la tecnología. Los invito a la era digital. Hay internet, tienes tu teléfono, tienes Google Maps, tienes LinkedIn, tienes un montón de recursos para poder obtener las informaciones de contacto de los tomadores de decisión específicos a los que vas a hacer tu correo de prospección y entrar a su radar. De ahí ya tener un perfil. Hay aplicaciones como Crystal que te da el perfil psicológico para que veas cómo es mejor o cómo es más fácil interactuar, donde te dan los puntos de rapport para que hagas la conexión con ese cliente, por qué lado entrarle, encontrar los para qué le llamas, esos pretextos de por qué voy a entrar en comunicación antes de que levantes el teléfono, todo eso antes de que levantes el teléfono. Todo eso te reduce el trabajo en tiempo y en dinero. Entonces, cuando tú haces la visita de prospección, muchas veces lo que quieres es que esté calendarizada para que sí te reciban, para que sí te atiendan. De hecho, ya ahora, después de lo que fue el confinamiento, hay un paso intermedio. Antes de la visita presencial, muchos clientes prefieren una visita virtual o una reunión virtual. Y entonces en la reunión virtual ya te ven, ya te juzgan, te escuchan. Ellos pierden menos tiempo, tú pierdes menos tiempo y eres más eficiente. Y hay un paso todavía antes de eso, la videoventa, donde nosotros, antes de una interacción, vamos a hacer en vivo, aunque sea online, nosotros mandamos un video y en ese video comunicamos. Y ahí sí nos pueden ver nuestro lenguaje no verbal, pueden ver el tema del tono, hacerlo personalizado. De hecho, ahora ya hay aplicaciones de inteligencia artificial donde nosotros hacemos una escaleta, un machote de video, y la inteligencia artificial rellena personalizando con el nombre de la empresa, el producto que tiene, y genera esos pequeños huecos que nosotros dejamos para que le llegue un video personalizado al cliente, directamente a ese tomador de decisión, y funciona muchísimo. Entonces nosotros podemos hacer esos pasos intermedios, pero vamos a pensar en la forma tradicional, donde nosotros vamos a la visita, la calendarizamos en nuestra llamada, nos reciben, y igual en la visita ahí tenemos un poquito más de tiempo, pero tenemos aproximadamente 5 a 10 minutos para que decidan si vale la pena seguirte invirtiendo tiempo. Si realmente lo que ofreces les va a dar algo mejor a lo que ya tienen. Cuando nosotros vendemos empresas, tenemos que pensar en que nuestro primer reto es cambiar la resistencia al cambio que tienen nuestros tomadores de decisión. De ende, a excepción que vendas productos hechos a la medida, específicos, el cliente ya tiene un proveedor para eso que tú le estás ofreciendo. Ya lo compra, y entonces como ya lo compra, a ti te interesa que te compre a ti también, pero eso implica que ya tiene alguien que se lo venda. Tiene otro proveedor. Entonces lo que nosotros necesitamos en la primera fase es romper la resistencia al cambio. ¿Por qué valdría la pena? ¿Qué gano? ¿Qué tengo mejor contigo? ¿Qué tengo diferente? ¿Qué obtengo contigo que no tengo con mis proveedores actuales?
¿por qué debería de integrarte si yo con mis proveedores actuales estoy muy contento? Entonces, esa es la primera parte. Y ahí también el vendedor novato comete el error de que de repente llega con ese tomador de decisión a esa empresa y su speech lo está enfocando a cambia tu proveedor actual para que me compres a mí. Y no funciona así, no vas a hacer el clic. Entonces también el objetivo de esa visita de prospección tiene que ser claro. ¿A qué voy? Ahora, ya cuando estás ahí, tú tienes que entender que tienes principalmente 5 fases. La primera es la de la primera impresión. Dice el dicho, la primera impresión nunca se olvida, pero la primera impresión se gesta en los primeros 7 segundos, de 5 a 7 segundos. No dices casi nada. No es lo que dices, es cómo te ves, es cómo te paras, es cómo te mueves, es cómo saludas. Entonces, eso es la primera impresión. Después viene el tema de la conexión. Ahí nosotros utilizamos 2 herramientas. Romper el hielo, que es bajar la tensión del cliente, y luego después hacer rapport. Romper el hielo la mayoría lo sabe, es esa pequeña conversación antes de entrar en el tema. Pero hacer el rapport, ahí es más difícil porque es un término no tan conocido. Rapport es específicamente encontrar una conexión con tu interlocutor y hacérsela notar de forma sutil. Básicamente es dejar de ser un extraño, un desconocido, y pasar a ser parte de su tribu. Cuando nosotros encontramos algo que compartimos con ellos, algo en lo que somos similares a ellos, la gente se hermana. Por un sesgo cognitivo que tenemos que se le llama el sesgo de manada, que nosotros le damos cierta familiaridad, cierta confianza a las personas que creen como nosotros. Entonces, nosotros tenemos que hacer esos 2 primeros pasos. Luego después tenemos que hacer una pequeña presentación que tiene más o menos la estructura de la presentación de 15 segundos, donde decimos quién soy, de dónde, qué hago, por qué vengo y para qué vengo. Y de ahí vamos a presentar nuestros diferenciales, no características. El rasgo que hace que nosotros descubramos que ese no sabe vender es que solamente habla de características. Cuando tú solamente hablas de características, quiere decir que estás en la primera fase, solamente atendiendo. Y nosotros queremos llegar al tercer eje, que es venta inteligente, venta persuasiva, donde no el cliente tiene todo el control, donde yo no voy a estar saturado de trabajo, sino que voy a hacer acciones inteligentes para trabajar inteligente y obtener mejores resultados. Entonces ahí nosotros vamos a utilizar esa estructura para inspirar confianza, que es el segundo paso. Pasamos inspirando confianza a generar confianza. Vamos a hacer ese puente. Inspiramos la confianza y luego después vamos a generar confianza. ¿Cómo? En base a lo que nuestros diferenciales, ¿no? Las ventajas, los beneficios, el valor agregado. ¿Qué es lo que nosotros podemos aportar? ¿Qué hacemos mejor? ¿Por qué valdría la pena que nos den la oportunidad de compararnos? Vas por eso, a que te den la oportunidad de compararte. Y de ahí ya te vas a la siguiente fase, que es el entendimiento, donde está la exploración y el cumplimiento, donde vas a hacer muchas preguntas de ventas, como las informaciones estratégicas. Y ya una vez que ya tienes eso, ahora sí, nos vamos a, ya sea desarrollar nuestra propuesta irresistible de valor, o nuestra oferta y selección, o hacer una presentación de la solución, donde vamos a incluir esa oferta, esa cotización, esa oferta irresistible de valor. Nosotros ya la conformamos en base a eso que obtuvimos y ya hacemos la presentación. Eso también se puede hacer en una llamada de ventas, nada más que lo hacemos de forma secuencial. Vamos pasando por los pasos y ya vamos directamente a esa presentación. Y entonces ahora sí, ya una vez que nosotros presentamos el precio, ahora sí vamos al cierre de ventas, que el cierre de ventas incluye manejo de objeciones, negociación, cierre de venta y postventa. Y entonces sí, ya cerramos y nos vamos a hacer la siguiente venta. Vender es un tema de siembra y cosecha. Requiere inercia. ¿Qué quiero decir con esto?
nosotros empezamos a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar. Pero el momento en que estás sembrando, no es que yo siembre y al mismo tiempo cosecho. No, yo tengo que sembrar, tengo que cultivar, tengo que nutrir, tengo que cuidar, ser paciente y después empiezan a dar fruto. Y cuando empiezan a dar fruto, empiezo a recolectar. Pero si yo solamente me centro en recolectar y dejo de sembrar, en algún punto se acaba lo que sembré. Y entonces es cuando mis ventas se caen. Lo mismo con la analogía de la inercia. Si yo tengo un cuerpo que está detenido y de repente, para que rompa la estaticidad, para que se empiece a mover, es cuando tengo que aplicar más fuerza, donde tengo que hacer más esfuerzo. Si yo rompo la estaticidad y empieza a moverse, ya cada vez, mientras más rápido vaya, más fácil va a ser que se mantenga en movimiento. Pero si yo dejo de aplicar esa fuerza, poco a poco se va a ir deteniendo hasta el punto en el que ya no se mueve otra vez y entonces voy a tener que volver a aplicar la fuerza para que otra vez se mueva. Vender es así. Vender se trata de siembra y cosecha. Si yo dejo de sembrar, en algún punto tengo que saber que voy a dejar de cosechar. Y la mayoría de los emprendedores está en ese círculo vicioso. No tengo ventas, me pongo a sembrar, me pongo a prospectar, me pongo a cotizar, me pongo a contactar, me pongo a visitar. De repente empiezan a caer las ventas y entonces cuando empiezan a caer las ventas me absorbe la operación, dejo de sembrar, me dedico a cerrar ventas y hacer y en algún punto de repente mis ventas se caen. ¿Cuál es el problema? Que cuando mis ventas se caen, yo vuelvo otra vez, me pongo en pánico y digo, chin, ya no tengo ventas. Y entonces regreso otra vez a empezar a sembrar. Pero otra vez el esfuerzo es mucho, mucho. Tengo que volver a salir desde cero, volver a empezar a sembrar, ser paciente, nutrir para que otra vez vuelvan las ventas y otra vez viene el círculo vicioso. A veces, en el mejor de los casos, es cada año que me pasa eso. Pero en el peor de los casos, hay veces que tengo años buenos y años malos, porque tardo años en reactivar las ventas. Entonces, ¿qué necesito hacer para que eso no pase? Mantener la siembra. Pero el gran conflicto que tienen los emprendedores es que, como dice el dicho, o bailo o chiflo o le muevo al sartén de la comida. Entonces, algo se tiene que sacrificar. Y ahí es donde entra este tema de la venta inteligente. Tenemos que identificar específicamente de la siembra qué es lo que no tengo que soltar. ¿Cuáles son esas acciones que no me puedo permitir, aunque esté muy saturado, dejar de hacer? Esto también aplica porque algunos de los emprendedores dicen, no, es que yo ya toqué las puertas de todo el mercado. O sea, mi mercado era pequeñito y yo ya toqué las puertas de todos, ya no tengo dónde más sembrar. El detalle está, muchas veces pasa esto cuando tú le vendes a otras empresas, que dices, no, yo ya contacté todas las empresas, ya me reuní con todas, ya no tengo dónde más sembrar. Lo que no tiene registrado es que dentro de las empresas las personas rotan. ¿Qué quiere decir? Cambian de posición. O la otra, cambian de empresa. O simplemente cambian de función. Y esos contactos que nosotros ya teníamos, que en teoría ya nos conocían, ya confiaban, ya sabían y nos tenían presentes, están en otro lugar o ya no están y perdimos y tenemos que iniciar de cero. Sí, a lo mejor ya la habías vendido en el pasado, pero eso no implica que te sigan comprando. Por eso dice el dicho, el cliente es de quien lo trabaja. Entonces necesitamos identificar que constantemente tenemos que estar en esa interacción y identificar cuáles son los problemas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, cuando se caigan las ventas, van a decir, ¿sabes qué? Otra vez, a ver, ¿qué vamos a hacer? Se caen las ventas y te quedas trabado solamente en la fase final del cierre y no te das cuenta que lo que pasó es que rompiste esta parte intermedia de la persuasión o simplemente del conocimiento en la prospección. Y por eso no cierras, porque el problema es que cada vez tienes menos oportunidades, menos cotizaciones, menos gente que se interesa por tus productos. Y llega un punto en el que vas a regresar a ver a los clientes y ahí te vas a dar cuenta que todo lo que habías hecho, toda esa estructura, toda esa generación de alianzas internas se disolvió y tienes que empezar de cero otra vez. Para que no te pase eso,
identificas esos puntos, esas acciones y las mantienes en el tiempo. O la otra que también funciona es hacerlo por temporadas. Cuando lo haces por temporadas, tú dices, en esta temporada tú tienes que identificar cómo está tu curva de demanda. ¿Qué es esto de la curva de demanda? Todos los nichos, todos los negocios tienen temporadas altas y temporadas bajas. Las temporadas altas es cuando más vendes, cuando el mercado natural que atiende, que compra tu producto, es cuando más demanda. Un ejemplo muy sencillo. El tema de los que fabrican juguetes. Sus temporadas altas es el Día del Niño y luego después Navidad y luego después en México Día de Reyes. De hecho, el punto más alto de la venta es Día de Reyes, porque es cuando se regalan juguetes a los niños. En algunos otros países el punto más alto es la Navidad, porque ahí es donde se le regalan juguetes a los niños. Entonces ahí está tu temporada alta. Esa es la curva de demanda. A lo largo de los meses, ¿cómo me van a ir pidiendo? Por ejemplo, si tú estás en un país donde el momento en el que se regala juguetes a los niños es diciembre porque es Navidad, para febrero tus ventas se van a caer. Y entonces dices, ¿qué hago para subirlas? En este momento a lo mejor los clientes no están demandando. Por eso es que son los remates de los juguetes, porque es cuando la demanda está a lo más bajo. Cuando está la demanda a lo más bajo es cuando haces esas acciones de temporada que dices, mira, ahorita que está bajo, de forma natural, que no es algo que yo perdí, sino que el mercado está demandando menos, es cuando hago estas acciones de siembra para que cuando venga la temporada alta, ¡boom!, sea cada vez más alta. Entonces, la primera recomendación para que no estés sufriendo y rompas ese ciclo vicioso de cotizo, prospecto, vendo, me distraigo, se caen mis ventas y otra vez y otra vez y otra vez, es eso, que lo hagas, identifiques tu curva de demanda y lo hagas por temporadas. La otra, que también es válida, es que determines gente. Hay veces que me dicen, ¿sabes qué? Es que mi temporada alta no es tan alta, normalmente se mantiene estable. Ok, bueno, si tu curva es así, entonces tienes que cuestionarte el tener una persona específica para la prospección. En México y mucho en Latinoamérica se estila que el vendedor haga todo, que el vendedor haga las 3 fases: prospección, persuasión y cierre. Lo primero es que de forma natural todos tenemos tendencia a ser más buenos en algo por tu perfil, tu personalidad de ventas. Hay varias personalidades de ventas, no solo una. Está el estereotipo del vendedor, el vendedor agresivo, pitbull, que habla mucho, que presiona, que forza, que arrincona. Ese es un tipo de vendedor. Ese tipo de vendedor no sirve para la venta a empresas, que necesitamos una venta relacional, donde necesitamos que nos estén recomprando, porque desgasta a los clientes. Suele pasar que si tú tienes vendedores con ese perfil y los sacas a atender cuentas principales, en algún punto mata la cuenta, porque los está presionando. Y muchas veces esos tipos de vendedores, no todos, pero algunas malas manzanas podridas, mienten mucho para forzar al cliente. Y entonces el cliente se harta y ya no quiere saber de ellos, y entonces pierdes a ese cliente. Ahí necesitas más un perfil de vendedor que sea más relacional. Se le llama en inglés Key Account Manager, gente que haga crecer. Es un vendedor más persuasivo, que está enfocado en la persuasión, en cómo logro que este cliente compre cada vez más, siga comprando y compre cada vez más. Y eso es generar la relación, entender nuevas oportunidades, ir desplazando a la competencia, mucha atención, mucha concientización, mucha solución personalizada. Pero cuando nosotros necesitamos mejorar nuestra efectividad, nuestros cierres, no es tan bueno, porque ese tipo de perfil de vendedor prioriza la relación por la transacción. Y entonces hay productos en los cuales nosotros necesitamos closers, cerradores, gente que se dedique al cierre de ventas, que
de repente esté más enfocada, que sea muy buena en la negociación, que sea muy buena en el cierre, que sea muy buena en el desarme de objeciones y que sea una maquinita de cierres. Las empresas que son más con mayor infraestructura tienen de los tres tipos: unos que se dedican a prospectar, otros que se dedican a persuadir y otros que se dedican a cerrar. Y muchas veces depende también del producto. Por ejemplo, tienes un producto high ticket muy costoso, que es muy complejo, que es un producto complejo, que requiere venta compleja, pero que no es recurrente, que a lo mejor ese cliente te va a comprar ese producto este año y el siguiente, similar a este, te lo compra dentro de 5, de 10 años, tú ahí necesitas un closer. Entonces, necesitamos gente que esté muy preparada, que dé una buena solución y que sea muy bueno en la negociación y en el cierre. Hay empresas que tienen los tres, pero hay otras empresas que son la inmensa mayoría que tienen uno. Hay algunos que ni siquiera tienen vendedores, que el mismo dueño hace la función de todo y tiene esa faceta, que es válido. Pero entonces te tienes que preparar para las tres fases. Normalmente, por ser la fase que inicia el proceso, la mayoría de los emprendedores están muy alineados y preparados en la prospección. Y, por ende, tienen conocimiento del cierre, pero no de la persuasión. Y entonces ahí es donde se les caen las ventas, porque no desarrollan ni el conocimiento ni las habilidades de persuasión, de relación con los clientes. Ahora, si tú estás vendiendo productos commodities al consumidor final, cosas de bajo costo, muy sencillas, donde casi decide por precio y por tiempo de entrega, no te interesa mucho la persuasión, porque el cliente se va a ir por precio, entonces tienes mucho cierre y mucha prospección. Pero si tú ya quieres entrar a las ventas de verdad, necesitas venderle a empresas. Si tú vendes servicios, necesitas persuadir a los clientes. Entonces ya no te sirve la forma tradicional de mucho prospecto con mucho cierre y poco margen de utilidad. Tú necesitas sacar más margen de utilidad, necesitas tener clientes que te recompren, que te recomienden, que vuelvan y regresen. Y entonces ahí ya necesitas otras habilidades. Y en esas habilidades está el tema de la persuasión. Si nosotros nos desarrollamos en las tres, nuestras ventas en esta venta inteligente, ¡fum!, suben de forma natural. Y hay veces que son cosas sencillas, solamente cosas de concientización. Sígueme si quieres aprender más de ventas.